Vamos a iniciar la terapia de hoy con un tema que seguro que tendrá un debate interno por parte de vosotros muy interesante de conocer. Seguramente que tendrá defensores y detractores. Yo lo voy a poner sobre la mesa para que reflexionemos sobre ello, pero siempre a la luz de vuestra experiencia y, por supuesto, de vuestras opiniones y consideraciones, ¿no? Me estoy refiriendo a la autocrítica. Ya sabemos que la autocrítica es una función del ser humano que le permite detectar y aceptar sus errores. De modo que para que podamos hacer autocrítica tenemos que investirnos de humildad. Fijaos bien en esto que os voy a decir. La autocrítica es prácticamente la suma de la conciencia y la humildad. La toma de conciencia o el insight, como queramos decirlo. Ya aquí nosotros utilizamos un término un poco más técnico que el término de conciencia, que es mucho más amplio. El término técnico es el insight. Cuando hay insight y hay humildad, de ahí nace la autocrítica. Cuando una persona, un paciente, toma conciencia de su patología, en primer lugar, y del daño que ha podido hacerse a sí mismo y a los demás, naturalmente que ese acto ya implica una autocrítica. Estamos haciendo autocrítica siempre que nos damos cuenta de los errores que hemos cometido o de los que seguimos cometiendo. Ojo, que la rehabilitación, el inicio de la rehabilitación, no quiere decir que uno pase de la imperfección más absoluta a la perfección o a la excelencia, cuando menos. El inicio de la rehabilitación consiste en que el proceso de la autocrítica alcanza niveles muy elevados, por decirlo así, pero no para destruir la imagen que cada uno tiene de sí mismo, no para hundir en la miseria a la persona, por lo menos bajándole la autoestima. Claro, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, estamos admitiendo que nuestra autoestima obviamente no es aquella que nosotros pensábamos que teníamos, sino que ahora se añaden descubrimientos que hacemos cuando empezamos la rehabilitación, y esos descubrimientos nos ponen siempre en la pista de la insignificancia de cada uno que hace esta reflexión sobre sí mismo, ¿no? O sea, la autocrítica podríamos decir que es una reflexión sobre uno mismo para detectar malos pasos, para detectar errores y, por supuesto, corregirlos, ¿no? Hay quien considera que la autocrítica no es del todo positiva, por eso de que le da a la persona una imagen negativa, más negativa todavía de sí misma, más que antes de hacer la autocrítica, pero yo prefiero, desde luego, desde mi punto de vista, considerar que ese es un trámite muy necesario, sobre todo en pacientes o en personas que hayan alcanzado un nivel de soberbia muy desarrollado. Desde luego, el nivel de soberbia que desarrolla el ludópata a lo largo de su adicción es muy ya proverbial, es decir, todo el mundo conoce esa soberbia propia del ludópata, ese sentimiento, ese complejo de superioridad sobre el azar y sobre las personas vulgares, sobre las personas, digamos así, del pueblo, que no han aprendido todavía los misterios, los secretos que él conoce o ella conoce sobre lo que es el juego de azar o sobre determinados juegos de azar. Desde el punto de vista claro, un ejercicio de autocrítica representa un mecanismo, un método para rebajar el nivel tan alto que tiene de soberbia o de superioridad el ludópata y entrar en un nivel que podríamos llamar templado, en el que ni se descalifique por completo a sí mismo,
ni tampoco se enaltezca como hace normalmente durante su adicción. Para mí, el hacer autocrítica implica, como he dicho, una conciencia lúcida sobre uno mismo, un conocimiento sobre uno mismo y una actitud de humildad. Es decir, soy imperfecto. Diríamos que el resultado de la autocrítica es tanto como decir soy imperfecto. Luego también habría que descubrir en qué aspectos se es imperfecto o cuáles son los aspectos de cada uno en los que funcionáis por debajo de lo normal, o otros que tenéis por el contrario, en los que funcionáis por encima de lo normal. De modo que pues vosotros estáis acostumbrados ya a hacer autocrítica, aunque no lo hayamos denominado así de esta manera, cuando decís, bueno, pues yo efectivamente tengo un defecto, que es el defecto de la mentira, o un defecto que es la falta de voluntad, o la falta de autoestima, o la falta de libertad para elegir entre jugar o no jugar, porque yo tengo que jugar porque me atrae el juego de tal manera que no me puedo negar. O tengo excesos, por ejemplo, pues eso que decíamos antes, la soberbia, la impulsividad, la irritabilidad, la agresividad. O sea, tanto se tienen carencias como excesos. Bueno, pues bien, la autocrítica es el proceso mediante el cual nosotros descubrimos, detectamos en nosotros todas las anomalías que seamos capaces de descubrir. ¿Para qué? ¿Para humillarnos? ¿Para mortificarnos? ¿Para machacarnos la autoestima más? ¿O por el contrario, para corregir esos excesos o defectos y alcanzar un nivel de armonía en la personalidad que nos permita considerar que estamos elevando nuestra autoestima a unos niveles verdaderamente notables o sobresalientes, vamos, ¿no? Hay algunas ocasiones en las que alguno de vosotros ha hablado de la adicción como algo verdaderamente bonito o algo positivo en la vida de las personas, porque si no hubiera sido por la adicción no hubierais entrado en esta faceta de la rehabilitación y por lo tanto no hubierais descubierto la cantidad de cosas que habéis descubierto sobre vosotros mismos, sobre el alma humana y en definitiva para que podáis hacer una vida de relación mucho más efectiva, mucho más eficaz y mucho más ponderada que lo que la estabais haciendo, ¿no? Entonces el tema es este. Me gustaría saber por vuestra parte si la autoestima ha generado malos sentimientos en vosotros o una mala actitud, por ejemplo, un hundimiento mayor de la autoestima, o por el contrario ha sido una función constructiva, una función reparadora, una función beneficiosa en definitiva. Me gustaría saber vuestra opinión y sobre todo los efectos de la autocrítica que hayáis hecho cada uno de vosotros en vuestra autoestima y en vuestra evolución como personas. Si os parece que la autocrítica ha desempeñado un papel importante en ese crecimiento personal, o bien os parece que la autocrítica solo os ha servido para pasar un duelo, es decir, para vivir una temporada de culpabilidad, de vergüenza, etcétera, etcétera, que por lo tanto no os ha hecho ninguna gracia el desarrollar esta función de la autocrítica. Me gustaría saberlo por vuestras propias opiniones, pero sobre todo por vuestras experiencias. No se trata de dar opiniones simples, se trata de dar la opinión en función de lo que a cada cual le ha acontecido o lo que cada cual ha sentido con la autocrítica. El ludópata vive instalado en la mentira, eso está claro. Vive instalado en la mentira, que es un contravalor. La mentira no es un valor, ¿no? No es así. Es un contravalor, es lo contrario de un valor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues bien. El ludópata necesita redimirse de ese estatus anómalo que es la mentira y pasar, por el contrario, durante la rehabilitación a una etapa de autenticidad. Claro, para pasar a esa etapa es necesario hacer
un ejercicio noble y humilde de reflexión sobre uno mismo, es decir, una autocrítica. Es decir, para crecer antes hay que pasar por una etapa en la que tal vez el descubrimiento nos haga sentirnos mal con nosotros mismos, nos haga sentir dolor, nos haga sentir duelo, nos haga sentir que la autoestima parece que se nos baja a los fondos, porque no esperábamos nosotros encontrar en nosotros tales desperfectos como estamos encontrando en este primer tramo, sobre todo de la rehabilitación. Lo que pasa es que luego sigue la rueda, o sea que la etapa o la dinámica de descubrimientos sigue adelante durante muy buena parte de la rehabilitación.